Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos, soy el pastor Juan Paulo Martínez. Gracias por conectarse de nuevo con nuestro programa. El concepto de mayordomía en las Sagradas Escrituras nos enseña que Dios es el dueño absoluto de todo y nosotros somos sus administradores. Esto abarca no solo nuestros recursos financieros, sino también nuestro tiempo, talentos y posesiones. Primera de Pedro 4, versículo 10 nos exhorta diciendo esto: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra ministrar o administrar viene del griego oikonomos, que es un término usado para describir la administración de una casa. La mayordomía, pues, implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos responsables de usarlo para su gloria y para el bien de los demás. El fundamento de la administración cristiana reside en el reconocimiento de que todo proviene de Dios. La Biblia declara enfáticamente que Dios es el dueño absoluto de todo lo creado. El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta verdad esencial transforma nuestra percepción del dinero y los bienes materiales. En lugar de considerarlos posesiones personales, debemos verlos como recursos confiados por Dios, destinados a ser administrados con sabiduría y responsabilidad. La casa que usted tiene, el automóvil que usted tiene, la bicicleta, el trabajo, la salud que usted posee, todo ha sido dado por Dios y debe de ser administrado conforme a su santa palabra. Deuteronomio 8, verso 18 nos recuerda también que es Dios quien nos da la capacidad de generar riqueza, reforzando la idea de que somos administradores y no dueños de nosotros mismos. Dice la Escritura: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. En el tema de la mayordomía, el concepto de ofrenda es esencial. La ofrenda es una expresión tangible de nuestra gratitud y de nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios, y es una forma práctica de mayordomía. 2 Corintios 9, verso 7 nos exhorta a dar con generosidad y alegría, a dar según lo que hayamos decidido en nuestro corazón. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué hermosa promesa es recordar que el amor de Dios también está sobre mí cuando doy con alegría. La ofrenda no debe de ser una obligación impuesta, sino una respuesta voluntaria y gozosa al amor y la provisión de Dios. Además, 1 Corintios 16, verso 2, establece la práctica de ofrendar de manera proporcional, de manera privada y de manera periódica. Ofrendar de nuestros ingresos, subrayando la importancia de la constancia en este acto de adoración. La palabra de Dios dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda, por tanto, se convierte en un medio para honrar a Dios, para apoyar su obra en el mundo y para demostrar que somos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Los recursos financieros de la iglesia deben de ser utilizados con prudencia y transparencia, priorizando el sostenimiento de los siervos de Dios y el avance del Evangelio
como buenos mayordomos de estos recursos. 1 Timoteo 5, versos 17 y 18, reconoce el derecho de los pastores y líderes a recibir un salario digno por su dedicación al ministerio. 1 Timoteo 5, versos 17 al 18 dicen: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La palabra salario en griego es mistos, que también se traduce como recompensa o galardón en escrituras como Mateo 5, verso 12. Mateo 20, verso 8 se traduce como jornal o la paga por la jornada trabajada. El propósito de este sostenimiento es permitirles a los pastores concentrarse en la predicación, la enseñanza y el cuidado pastoral. Además, los fondos de la iglesia deben destinarse a cubrir los gastos necesarios para su funcionamiento, como el mantenimiento de las instalaciones, los servicios públicos y otros costos operativos. También, si está al alcance de la iglesia, pues establecer partidas para apoyar a las misiones y equipamiento de los santos que son comisionados para la tarea. Una administración responsable garantiza que los recursos se van a utilizar de manera efectiva para cumplir la misión de la iglesia, haciendo buen uso de lo que Dios nos ha dado. Surge la pregunta de cuánto debe de recibir de salario un pastor. Pues hay dos errores o extremos que deben evitarse al responder a esta pregunta. Primero, ser insensibles a las necesidades físicas del pastor. Ese es uno de los extremos. Y segundo, el otro extremo, forrarlos de dinero. Otro principio que hay que tener en cuenta es que la iglesia no es un negocio, es el cuerpo de Cristo. La regla debe de ser que el pastor tenga lo necesario para poder concentrarse en su trabajo. Los siguientes 3 principios deben observarse para establecer el salario pastoral. Número 1, debe de ser según la capacidad financiera de la iglesia. Definitivamente, el número de miembros y el compromiso de los propios miembros en la obediencia a Dios al ser buenos mayordomos va a afectar de una u otra manera el salario del pastor. Número 2, según el costo de vida donde el pastor vive y ministra. Por ejemplo, pues cuánto cuesta la renta, la hipoteca, los impuestos a la propiedad, la ropa, el alimento y las medicinas en el lugar en donde el siervo de Dios está enseñando y predicando. No es lo mismo pertenecer a ciertas áreas geográficas con cierta plusvalía, que es muy distinta a otras áreas geográficas o contextos socioculturales con otros parámetros. Y número 3, según los gastos del pastor y su familia. La meta es que el pastor pueda ganar lo suficiente para sostener a los suyos. Esta última es la opinión del pastor Gerson Morey en un artículo muy interesante que él escribió titulado ¿Cuánto debería de ganar el pastor de una iglesia? Amigos, la administración de los recursos de la iglesia debe guiarse por principios de transparencia, de integridad, de sabiduría, como características de un buen mayordomo. La transparencia implica mantener registros claros y accesibles de los ingresos y gastos, así como la rendición de cuentas. La integridad exige que los líderes manejen los fondos con honestidad y ética, evitando cualquier forma de malversación o abuso. La sabiduría implica buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones acertadas sobre cómo utilizar los recursos, priorizando las necesidades del ministerio y el bienestar de la comunidad. Al aplicar estos principios, la iglesia puede asegurar que sus recursos se utilicen para la gloria de Dios y el avance del Evangelio, siendo fieles mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Finalmente, un último principio de la mayordomía de la iglesia es que la ofrenda, una vez que es depositada en el tesoro de la iglesia, es liberada a la mejor administración de los encargados de guiar a la congregación. Esto significa que cuando usted y yo damos nuestra ofrenda en la congregación, vamos a confiar en que serán administradas estas riquezas depositadas en el tesoro de la iglesia de la manera más eficiente y productiva posible, y que no vamos nosotros a intentar estorbar la visión
que respecto de las finanzas de la iglesia Dios le ha dado a los líderes de una congregación. Los líderes de una congregación, a su vez, deben rendir cuentas a la iglesia del uso que se hace del dinero. El principio busca evitar la desorganización y la división que puede producir el que cada uno quiera manejar la ofrenda que da según su criterio personal. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerde conectarse de nuevo en el siguiente episodio para seguir explorando y aprendiendo los principios y las verdades eternas de la palabra de Dios.